Constitución de un condominio. En cuanto a la inscripción en el Registro Nacional, ¿cómo se constituye un condominio? ¿Cuáles son los requisitos para efectos del notario hacer su escritura? ¿Y cómo funciona a nivel del Registro Nacional? Debemos partir indicando que hay ciertos requisitos para someter la propiedad al régimen de condominios o el régimen de propiedad en condominio. Los planos debidamente aprobados, para lo cual los remito a la clase sobre planos como requisitos previos a la constitución de un condominio y el constituir el condominio ante notario público. Para estos efectos se requiere hacer una escritura pública. Esa escritura pública se tiene que hacer ante notario público. En Costa Rica se debe hacer en un protocolo. Esta escritura o este documento de constitución de condominio, conocido como escritura de constitución de condominio, está dividido en ciertas partes, las cuales vamos a ir viendo una por una. Lo primero que debemos hacer es que comparezca el propietario de la finca común. La finca está debidamente inscrita en el registro nacional como una sola finca, perteneciente a uno o más propietarios, sean estas personas físicas o jurídicas. Estas personas deben comparecer ante el notario y esta es la parte que se le denomina a la escritura la introducción. Por ejemplo, ante mí, Andrés Montejo Morales, notario público con oficina en San José, dirección exacta, comparece el señor y se ponen las calidades del señor, se indica si esta persona está compareciendo a título personal o en su carácter de apoderado de una sociedad. Esta es la parte de la comparecencia del propietario de la finca común. Y entonces le dice al notario, de ahí que en la escritura va a decir, y dice que es dueño de la finca del partido, y se va a poner a dónde está ubicada, folio real número tal, y se va a describir la finca general, esa finca que le estamos llamando propiedad común. Para entrar a una segunda parte dentro de esta gran primera parte de la escritura, en donde va a hacer una solicitud expresa de afectación o sometimiento al régimen de propiedad en condominio. O sea, nos va a decir que es su deseo afectar o someter al régimen de propiedad en condominio la finca antes descrita y de la siguiente manera. Y empezamos con diferentes puntos que debe llevar la escritura. El tipo de desarrollo pretendido. O sea, es un condominio habitacional, comercial, turístico, industrial, de recreo, de oficinas, agrícola, para estacionamientos. O sea, ¿cuál va a ser el destino o los destinos que va a llevar este condominio? Una vez indicado esto, nos va a describir ya de la finca general, aquel número, aquella matrícula, aquel plano, para indicarnos que va a tener el nombre tal, que tiene que ser diferente a cualquier otro condominio, debe ser diferente a una persona física, a una persona jurídica y debe ser coincidente con lo que indican los planos. De ahí la importancia que los planos indiquen el nombre del condominio que ya ha tenido que ser previamente aprobado por la oficina de nomenclatura. El nombre que va a llevar va a contener los elementos no solo de la palabra condominio y el nombre que se le quiera dar, pero condominio
y el nombre que se le quiera dar, más además vamos a establecer claramente si es una finca con una vocación o es un condominio con una vocación residencial o comercial o mixto, si es horizontal, si es vertical. Entonces se va a llamar, por ejemplo, condominio eh, horizontal residencial Monterán. Se describe la finca matriz. La finca matriz se va a describir incluyendo la naturaleza, la situación, los linderos, las medidas totales de área común, las medidas totales de área privativa y el valor total del condominio. Entonces vamos a describir en forma total el edificio o complejo como un todo que es la matriz. Y resaltamos que el valor total del condominio es muy importante para efecto del pago de las tasas que lleva esta escritura, o sea, de los timbres. Quisiera aquí llamar la atención en cuanto a la naturaleza, porque la naturaleza de esa finca matriz va a variar dependiendo del tipo de condominio de que se trate. Entonces, podremos tener condominio de fincas filiales primarias individualizadas, FFPI, que son aquellas fincas en verde o lotes, lo que se conoce como condominios en verde o condominios de lotes, FFPI. Mientras que FF va a ser nada más finca filial, que son todos aquellos casos que no son lotes. Pero de igual manera, no es lo mismo que estemos hablando de un condominio de fincas filiales primarias individualizadas o que sea un condominio en proceso de construcción o un condominio totalmente construido. Resalto aquí lo siguiente. El condominio de fincas filiales primarias individualizadas no le podemos llamar condominio en proceso de construcción. Cuando ponemos condominio en proceso de construcción es solo cuando se trata de edificaciones. Y cuando se trata de edificaciones, también podemos indicar condominio totalmente construido. Luego, en la segunda parte, vamos a describir cada una de las fincas filiales. En estas vamos a mencionar la naturaleza, que debe ser coincidente con la finca matriz. De manera tal que si la finca matriz es un condominio residencial, pues no podemos estar describiendo fincas filiales como de naturaleza comercial, por ejemplo. Entonces, vamos a darle un número a esa finca o a esa finca filial individual. Entonces, número 1, número 2, número 3 o la numeración como la establezcan los planos. ¿Cuál es el destino? Entonces, por ejemplo, finca filial número 1, naturaleza, eh, casa de habitación o apartamento número 1 o lote para construcción, ubicado en, y entonces tenemos que hablar de la ubicación en caso de edificio, en qué nivel está ubicado. En caso de que sea en lotes, si está ubicado en un bloque específico. Y además debemos siempre indicar, aunque sea repetitivo, cuál es el cantón, el distrito y la provincia donde está ubicado. Y digo aunque sea repetitivo porque esto se va a repetir en cada una de las fincas filiales. Eso es, cito en nivel número 3 del edificio 1, ubicado en el distrito tal, cantón tal de la provincia tal. Y así en cada una de las descripciones. Si la finca tiene más de una planta, debe también indicarse el número de plantas. Si se trata de una
finca filial primaria individualizada, debe indicarse que es apta para construir y además la altura máxima. Altura máxima que se va a presentar de acuerdo con los cuadros de áreas y de alturas que indican los planos. Entonces, si por ejemplo, si es apta para construir, tiene que decir apta para construir con una altura máxima de 3 pisos. Lo estoy dando simplemente como ejemplo, por supuesto. Además, vamos a incluir la medida de la finca. Cada una de las fincas filiales tiene su propia medida. El coeficiente de propiedad. El coeficiente de copropiedad es un índice que se calcula y es calculado por los ingenieros en los planos constructivos o en los diseños de sitio, que indica el derecho que tiene cada condomino con respecto a las áreas comunes. No es que lo pueda usar más o menos, sino es en relación con áreas comunes. Y este debe ser coincidente con el que indica el cuadro de áreas de los planos constructivos o los planos de áreas. Este coeficiente de copropiedad nos va a ayudar también a establecer el valor. El valor es un valor individual que se da a cada finca filial con respecto al valor total de la finca o del condominio. Y esto lo que va a hacer es que le va a permitir al notario calcular el porcentaje de valor. ¿Y qué es el porcentaje de valor? El porcentaje lo que va a hacer es que va a determinar el voto de cada condomino para las votaciones que se dan en la asamblea de copropietarios o la asamblea de condóminos o asamblea de propietarios. Entonces, corresponde al valor de la finca multiplicando por 100 y dividido entre el valor total del condominio. Esto es regla de 3. Entonces, en caso de que ustedes estén constituyendo un condominio, deben entonces tomar el valor de la finca filial, multiplicarlo por 100 y dividir al valor total que se le ha dado al condominio, y esto nos va a establecer el porcentaje de valor. Esto quiere decir que cada finca filial, una vez constituido el condominio y en funcionamiento, cada finca filial tendrá su diferente porcentaje de valor y ese porcentaje de valor es el que le va a dar la posibilidad de voto. Entonces, no todos los votos tienen un valor igual. Quiere decir que no todas las fincas filiales van a tener un voto igual, sino que va a depender del porcentaje de valor. La tercera parte son las áreas comunes, la descripción de áreas comunes. Entonces va a describirse con base en los planos por parte del notario cuáles áreas son comunes construidas, cuáles áreas comunes son libres, cuáles áreas comunes son de uso general o restringido, las áreas de uso y aprovechamiento de todas las fincas filiales o de algunas. ¿Con base en qué el notario va a describir esto? Con base precisamente en los planos, específicamente en las láminas de distribución y en las láminas donde se establecen los cuadros de áreas que van a establecer cuáles áreas son comunes construidas, cuáles son comunes libres, de uso general, restringido, etc. Una cuarta parte de la escritura constitutiva es otros elementos que deben tomarse en consideración. Uno de ellos es que
se deben establecer cuáles son las reglas o requisitos en caso de que las fincas filiales puedan reunirse, dividirse o segregarse en otras fincas filiales. En otras palabras, la escritura debe indicar que no se permite la reunión o la división o la segregación, o en caso de que se permita reuniones o divisiones o segregaciones, cuáles son esas reglas. Reglas que por supuesto no pueden ir en contra ni de lo que establece la misma escritura y menos aún de lo que establece el plan regulador, la legislación de planificación urbana y cualquier otra ley conexa. Un elemento tremendamente importante en esta cuarta parte es el reglamento de condominio y administración. Lo remito aquí a la clase sobre reglamento de condominio y administración, pero mencionando en forma rápida, el reglamento debe estar incluido en la escritura constitutiva y este reglamento debe estar completo, o sea, tiene que establecer todas las reglas de juego del condominio, incluyendo, por ejemplo, cuando es un condominio donde se puede construir, qué tipo de construcciones, qué tipos de acabados, qué tipo de alturas, cuánto es el área de cobertura, qué se puede hacer en las fachadas o qué no se puede hacer. Tiene que establecer todas las reglas de comportamiento, debe establecer cómo se llevan a cabo las asambleas, debe establecer si hay junta directiva o no hay junta directiva, debe establecer cómo se elige al administrador, debe establecer si hay alguna junta asesora o algunos otros comités, en fin, debe incluir todas las regulaciones internas del condominio. Pero el condominio no puede existir sin un administrador. Entonces, de igual manera, en la misma escritura constitutiva debe nombrarse el administrador. También aquí lo remito a la clase sobre los sistemas de administración, donde hablamos del nombramiento del administrador y qué es el administrador en general. Sí podemos indicar que el administrador en Costa Rica, por lo menos, puede ser una persona física o jurídica, propietario o no en el condominio, y a menos de que se establezca otra cosa, el poder que tiene es un poder general. Por supuesto que podrá incluirse algunas otras cosas que tanto el notario como el compareciente o los comparecientes determinen para cerrar una parte final con lo que se conoce como la dación de fe o la dación de fe notarial. El notario público debe dar fe, entre otros, de por lo menos lo siguiente: del compareciente. Si es una persona física que ha tenido a la vista su cédula de identidad, de la que guarda copia en su archivo de referencia. Si es una persona jurídica, debe dar fe de que ha tenido a la vista la personería, la cual la sociedad y la personería se encuentran vigentes a la fecha de la escritura y que quien comparece tiene poder suficiente para hacer lo que está haciendo. Que ha tenido a la vista los planos con los permisos y visados correspondientes, o sea, con los sellos indicados del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y con los visados de las municipalidades correspondientes. Debe dar fe que la descripción del condominio se ajusta en un todo a los planos, razón por la cual es una recomendación importante que el notario trabaje su escritura en conjunto con el ingeniero para que puedan determinar que no hay ninguna diferencia entre lo que se plasma en letras en la escritura y lo que indican los planos. Que el condominio se ajusta en un todo a la ley reguladora de la propiedad en condominio, su reglamento y legislación conexa. Y pues cualquier otro que el notario
considere oportuno. Ese es el contenido general de la escritura de constitución de un condominio. A esta escritura se le va a sacar un testimonio y va a ser presentado al diario del registro público como cualquier otro documento a la ventanilla del diario, lo que actualmente se puede hacer también en forma digital. Una vez presentado, entonces el Registro Nacional le otorgará un tomo y un asiento de presentación y pasará al proceso de inscripción de la escritura. Aquí también importante mencionar que podrá el registro tener observaciones de cambios que se deban hacer, para lo cual se deben corregir por los medios establecidos en la legislación, ya sea por notas o adicionales. Y una vez hecho esto, en caso de que hubiesen observaciones, la escritura saldrá debidamente inscrita. Al salir debidamente inscrita, lo que está haciendo es que nos va a otorgar un folio real para la finca matriz y folios reales para cada una de las fincas filiales. Aquí en este caso también los remito a la clase sobre cómo se inscribe a nivel registral el condominio. Quisiera terminar también mencionando algunos casos especiales, 3 de ellos por lo menos. Uno es el caso de los condominios en zona marítimo terrestre. En este caso, el notario debe hacer constar y dar fe de que la persona solicitante ha obtenido todos los permisos y autorizaciones necesarios, para lo cual va a dar en la dación de fe, va a indicar que tiene la resolución de la municipalidad o que ha tenido la resolución de la municipalidad a la vista. También debe dar fe de que el contrato de concesión se encuentra vigente, porque evidentemente si no estuviera vigente no se podría constituir un condominio. Y que se cumplió con todas las disposiciones específicas para la zona marítimo terrestre de acuerdo con la ley o la legislación de zona marítimo terrestre y su reglamento. En este caso, debo señalar que una vez inscrito, las fincas filiales serán inscritas como subconcesiones de la concesión principal y deberá cumplir con exactamente los mismos requisitos, pero también tendrá los mismos derechos que la concesión matriz. De manera que si la concesión matriz era, por dar un ejemplo, de 25 años y cuando se constituye el condominio le quedaban 20, pues a cada una de estas subconcesiones le quedarán 20 años nada más. Otro caso especial son los subcondominios. El artículo 12 del reglamento a la ley reguladora de la propiedad en condominio establece que debe hacerse constar que la constitución que se hace no se contrapone con el reglamento del condominio en general. El reglamento del condominio general requiere regular este tema. ¿Qué quiere decir con esto? Que es perfectamente factible en, en los casos de condominios horizontales establecer fincas filiales que a su vez puedan ser matriz, de tal manera que una finca filial se convierte en un condominio, mejor conocido como subcondominios o condominios dentro del condominio. En un caso como este, entonces, cuando se constituye este subcondominio, se debe hacer constar y dar fe por parte del notario que el condominio que se está constituyendo o este subcondominio que se está inscribiendo no va en contra de lo establecido en el reglamento, no va en contra del reglamento o
del condominio general. Y además que el reglamento de este subcondominio no va en contra del reglamento general. No omito manifestar que es importante que el notario también indique que el reglamento del condominio general o el condominio madre, condominio matriz, establece que se autoriza expresamente que esa finca filial puede constituirse en condominio o en un subcondominio. Otro caso especial son los condohoteles. Eh, Esto se da especialmente en Costa Rica, en la zona del Golfo de Papagayo o en el polo de desarrollo turístico Golfo de Papagayo. Pero se puede dar en otras zonas. El condo hotel es una explotación hotelera turística de un condominio. O sea, se crea el condominio, pero con una vocación o con un destino turístico, turístico hotelero. Yo podría decir que existen dos. Uno es el condominio residencial que también se explota en forma turística. En este caso no hay ningún tipo de limitación en el tiempo, pero realmente son los propietarios los que están rentando sus unidades privativas o sus fincas filiales a los turistas. Incluso hoy día se utilizan muchos servicios externos para esto, como por ejemplo Airbnb es uno de ellos, o incluso en forma directa o a través de corredores de bienes raíces. También está la explotación hotelera, que en Costa Rica se aplica lo que se conoce como la regla 70-30. Y es que este condo hotel está manejado a través de una operadora hotelera autorizado por el ICT. Entonces, tanto la operadora como el condotel son autorizados por el ICT o el Instituto Costarricense de Turismo para su operación. ¿Qué es entonces? ¿Es un hotel o es un condominio? Pues es un condominio que se constituye como condominio, pero con una vocación o un destino hotelero. En este caso, si bien se vende cada unidad privativa o cada finca filial a diferentes propietarios, el propietario va a tener derecho a usarlo 30% del tiempo y el restante 70% se debe utilizar para actividades hoteleras, o sea, para rentarlo. A nivel registral, lo que se requiere es establecer el destino del condominio. También quiero resaltar el tema de las fincas filiales primarias individualizadas o FFPI. Se conocen como condominios de lotes, también con el nombre de fincas horizontales, fincas filiales en verde, fincas filiales sin construcción. En Costa Rica realmente son conocidas a nivel más popular como condominio de lotes y a nivel técnico como condominio de fincas filiales primarias individualizadas o FFPI. Estas fincas son aquellas en las cuales se puede construir. Entonces, se pueden construir casas o se podrían construir eventualmente condominios dentro del condominio. Pero es muy importante establecer que no puede ser en proceso de construcción o totalmente construido. O sea, cuando se constituye el condominio a nivel registral, no se puede indicar que está en proceso de construcción o que está totalmente construido, sino simplemente que es un condominio de fincas filiales primarias individualizadas. Debe indicarse la altura máxima de la futura construcción.
Esto quiere decir que puede indicar que las fincas, dando un ejemplo, 1, 2, 3, son fincas filiales primarias individualizadas que podrán ser en el futuro fincas matrices para efectos de un subcondominio. Y que todas las fincas, la 1, 2, 3, pero también la 4, 5 y 6, tendrán una altura máxima de 5 pisos, 10 pisos, 3 pisos. Cuando pueden convertirse en fincas matrices, debe así indicarlo siempre que el reglamento lo autorice. De manera que una finca filial primaria individualizada, si está autorizada a la hora que se constituye, eventualmente podrá dividirse, segregarse y reunirse. Y puede ser condominio de lotes o edificios. Entonces, aquí estamos hablando que las fincas filiales primarias individualizadas podrían ser únicamente permitirse para una casa de habitación, por ejemplo, o podría permitirse que sean que la finca filial primaria individualizada X sea utilizada para un condominio de tal manera que pueda dividirse, pueda segregarse, pueda reunirse y pueda constituirse en lotes o simplemente en condominio de edificios. Entonces, cada caso será diferente. Actualmente en Costa Rica existen fincas, condominios que son de fincas filiales primarias individualizadas con lotes muy grandes, fincas filiales grandes que se convierten en subcondominios y son también subcondominios de lotes. También en Costa Rica existen condominios dentro de los condominios, pero cada finca filial lo que tiene permitido es hacer un edificio condominal y no lotes. Entonces, en cada caso debe establecerse en la escritura constitutiva. Cuando ya el condominio sale debidamente inscrito, y aquí hablamos del condominio o de los subcondominios, debe legalizarse los libros. En este sentido, el artículo 32 bis de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio establece que los libros deben ser legalizados. Debo recalcar que nos habla de un libro de actas de asamblea de condóminos, de un libro de caja y un libro de actas de junta directiva. Por supuesto, de junta directiva cuando corresponda, porque no todos los condominios tienen junta directiva. También recalcarles que el libro de caja ya no se usa, porque el libro de caja es el libro de contabilidad del condominio. Y hoy día las contabilidades pues se llevan todas en forma digital. Entonces, lo que se requiere realmente legalizar es el acta de asamblea de condóminos. Esta acta de asamblea de condóminos es tremendamente, este libro de actas de asamblea de condóminos es tremendamente importante tenerlo porque es allí donde se asientan todas las asambleas de los condominios. Y estas asambleas pues se requieren para efectos de poder inscribir al administrador y los cambios generales en los condominios. ¿Qué debo resaltar acá? Por constituido el condominio y legalizados los libros, tenemos una figura sui generis. Tenemos una propiedad especial sometida a un régimen especial, el régimen de propiedad en condominio, en donde nos permite tener una finca matriz con su propio número de finca matriz y dentro de esta finca matriz las áreas comunes debidamente reglamentadas, pero también las unidades privativas o fincas filiales, cada una debidamente inscrita con un número de folio real diferente.
que tienen una limitación, cuál es estar precisamente sometidas a ese régimen de propiedad en condominio y por tanto sometidas al reglamento que está debidamente inscrito en el registro y a la legislación especial. Pero estamos hablando de una propiedad especial que además se le otorga un número de cédula jurídica, 3109, que significa condominio, y un número. Pero el hecho de que tenga una cédula jurídica no significa que tenga personalidad jurídica. Entonces, no estamos hablando de ningún tipo de entidad comercial, por ejemplo, aun cuando ciertas cosas de su manejo se parecen muchísimo a una sociedad. Lo cierto del caso es que debemos decir que realmente estamos ante una figura total y completamente sui generis,